¿Qué es el verdadero valor de una vida? Para Camila Bellueater, una camarera de 24 años ahogada en deudas, la respuesta parecía ser $2,75, el precio del café tibio que servía todo el día. Era invisible, solo una parte más del ruido de fondo en una ciudad que había olvidado sus sueños hace mucho tiempo. Pero para el multimillonario moribundo, escondido a plena vista en su cafetería, su vida lo valía todo. Esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo un simple acto de bondad inadvertido encendió una guerra por un imperio de $1.000 millones y cambió el curso de innumerables vidas, comenzando por la suya propia. El olor a café rancio y tocino frito era el aroma de la vida de Camila Bellueater. Se adhería a su ropa, a su cabello, a su propia almahada alma. A los 24 años, se sentía antigua. Cada mañana se recogía el cabello en un moño apretado, se ponía el uniforme azul ligeramente grande y descolorido de la cafetería Silver Spoon y se pintaba una sonrisa que nunca llegaba a sus cansados ojos grises. El Silver Spoon era una reliquia, un reducto obstinado contra el cromo reluciente y el vidrio del centro de Boston. Sus clientes habituales eran una colección de fantasmas, ancianos que cuidaban un solo café durante horas, estudiantes que estudiaban para exámenes sobre papas fritas grasientas. Y los rostros cansados de la fuerza laboral olvidada de la ciudad. Camila los conocía a todos. Sabía quién tomaba su café negro, quién necesitaba servilletas extra, y quién estaba a un mal día de romperse. Sentía una afinidad con ellos. Ella era una de ellos. Su vida era un ciclo implacable de turnos y facturas. Su pequeño apartamento, compartido con su hermano menor Liam, era un testimonio de su lucha. Pilas de facturas médicas formaban montañas en la mesa de la cocina, monumentos a una batalla que estaba perdiendo. Liam, a los 17 años, tenía la mente brillante de un ingeniero y el corazón fallido de un anciano. Había nacido con un raro defecto cardíaco congénito. Y la cirugía experimental que podía salvarlo costaba más de lo que Camila ganaría en 100 vidas. Cada propina que guardaba, cada turno extra que tomaba, era una sola gota en un océano de deudas. Su respiración silenciosa y laboriosa en la habitación contigua era el reloj que marcaba su existencia. Durante los últimos 3 meses, un nuevo fantasma se había unido a la colección de la cafetería. Era un anciano, probablemente en sus últimos 70, que ocupaba la cabina de la esquina junto a la ventana todos los días alrededor de las 2 de la tarde. Estaba impecablemente limpio, pero vestido con ropa deliberadamente poco notable. Una sencilla chaqueta de tweed, pantalones gastados y zapatos de cuero rayados. Nunca hablaba mucho. Solo pedía un café negro y un tazón de avena, que rara vez terminaba. Miraba por la ventana durante horas, su rostro una máscara de profundo dolor inalcanzable. Las otras camareras lo llamaban señor Harrison, aunque nunca había dado un nombre. Era gruñón, casi grosero, rechazando cualquier intento de cortesía. Pero Camila vio algo más en sus ojos hundidos e inteligentes. No era malicia. Era agotamiento, un cansancio tan profundo que parecía pesar en el aire a su alrededor. Lo trataba con la misma paciencia gentil que le daba a todos, rellenando su café sin preguntar, dejando su cuenta sin una palabra. A veces dejaba una propina de $5 en una cuenta de 3. Otras veces dejaba el cambio exacto. No había rima ni razón. En un sombrío martes de octubre, la lluvia azotaba las ventanas de la cafetería. El lugar estaba casi vacío. Liam había tenido una mala noche, sus ataques de tos manteniendo a ambos despiertos. Camila sentía un nudo familiar de desesperación apretándose en su pecho. La última carta de denegación de la compañía de seguros se sentía como un peso físico en el bolsillo de su delantal. Era una carta estándar, fría y clínica, explicando que la cirugía de Liam no se consideraba médicamente necesaria para la cobertura. Era una sentencia de muerte entregada por un empleado en una oficina a cientos de millas de distancia. El señor Harrison estaba en su cabina habitual. Se veía peor que nunca ese día. Su piel estaba pálida,
casi translúcida, y había un ligero temblor en su mano al levantar su taza de café. Camila se acercó a su mesa. ¿Más café, señor Harrison?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Él levantó la vista, y por primera vez, sus ojos parecieron enfocarse en ella. Realmente viéndola, vio las ojeras bajo sus ojos, la preocupación grabada en las líneas alrededor de su boca. No, gracias, niña, susurró, su voz un susurro seco. Solo la cuenta. Cuando ella se giró para ir a buscarla, oyó un jadeo agudo y entrecortado. Giró de vuelta. El rostro del señor Harrison estaba contorsionado en un grito silencioso. Su mano arañaba su pecho, y la taza de café cayó de su agarre, rompiéndose en el suelo de linóleo, sus ojos abiertos de terror y dolor fijos en los de ella. Estaba luchando por aire, su cuerpo comenzando a desplomarse hacia adelante. El dueño de la cafetería, un hombre corpulento llamado Sal, gritó desde detrás del mostrador. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Pero Camila no lo oyó. El mundo se redujo al anciano en la cabina. Sus síntomas eran terroríficamente familiares. La palidez repentina, el agarre al pecho, la lucha por respirar. Era una versión más severa de los episodios que Liam a veces tenía. Su corazón latía contra sus costillas. Pero años de cuidar a su hermano habían forjado un núcleo de acero dentro de ella. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Llama al 911. Gritó a Sal, su voz quebrándose. Diles que es un presunto paro cardíaco. Corrió a la cabina, su mente acelerada. Señor, ¿puede oírme? Sus ojos se estaban vidriando. No respondía, su cabeza caía hacia un lado. Sin pensarlo dos veces, agarró sus hombros, tratando de acomodar su cuerpo desplomado en el asiento de vinilo de la cabina. Era torpe, desmañado. Mientras cambiaba su peso, la chaqueta de tweed se abrió, y allí, pinda al interior de su camisa, había una pequeña tarjeta laminada. Decía, en caso de emergencia, Anthony Vance, estenosis aórtica severa y arritmia, no administrar RCP estándar. Tableta sublingual de nitroglicerina en el bolsillo derecho de la chaqueta. Anthony Vance. El nombre resonó en su mente. Anthony Vance, el mega multimillonario reclusivo, el fundador de Vance Industries, un hombre cuyo nombre era sinónimo de tecnología global y riqueza inmensa e intocable. No podía ser. Este frágil anciano en una cafetería deteriorada, no había tiempo para procesarlo. Buscó a tientas en el bolsillo derecho de su chaqueta, sus dedos temblando. Encontró un pequeño frasco de color ámbar. Con manos temblorosas, giró la tapa, volcó una diminuta tableta blanca en su palma y, sosteniendo su cabeza firme, la colocó cuidadosamente bajo su lengua. Aguante, susurró, su voz una oración. Solo aguante, señor Vance. La ayuda viene en camino. Sostuvo su mano, su piel delgada y fría como papel, y observó su pecho, esperando, orando por una señal, por un aliento, por cualquier cosa. El destino de uno de los hombres más ricos del mundo estaba en las manos de una camarera que ni siquiera podía permitirse salvar a su propio hermano. Y en ese momento, ninguno de sus miles de millones importaba. Todo lo que importaba era el latido débil y frágil de un corazón humano. El lamento de las sirenas creció de un grito distante a un rugido ensordecedor, culminando en un destello de luces rojas y azules que pulsaban a través de las ventanas empapadas por la lluvia del Silver Spoon Diner. Dos paramédicos irrumpieron por la puerta, sus rostros serios y profesionales, sus movimientos eficientes y practicados. ¿Qué tenemos?, preguntó el paramédico principal, un hombre alto con una actitud tranquila, mientras se arrodillaba junto a la cabina. Camila, aún sosteniendo la mano de Anthony Vance, levantó la vista, su mente un torbellino de shock. Se derrumbó. Creo que es su corazón. Su nombre es Anthony Vance. Hay una tarjeta. Tiene estenosis aórtica severa. Le di una tableta de nitro de su bolsillo.
Los ojos del paramédico se abrieron casi imperceptiblemente al oír el nombre y luego al informe sorprendentemente preciso de Camila. Miró la tarjeta que ella señaló, aún pinda a la camisa del hombre. Buena chica. Hiciste exactamente lo correcto. Se movieron con una velocidad que era tanto aterradora como tranquilizadora. Lo conectaron a un EKG portátil. La máquina escupía un ritmo frenético e irregular en su pequeña pantalla. Le administraron oxígeno. La cafetería silenciosa ahora era una cacofonía de jerga médica, el crujido de empaques estériles y el siseo de un tanque de oxígeno. Mientras cargaban al señor Vance en una camilla, sus ojos parpadearon abiertos por un breve momento lúcido. Encontraron los de Camila. No había gratitud en ellos aún, solo una profunda confusión, una vulnerabilidad profunda y haunting. Luego sus ojos rodaron hacia atrás y se fue de nuevo, un pasajero en el esfuerzo frenético por salvar su propia vida. Los paramédicos lo sacaron a la lluvia torrencial, las puertas cerrándose de golpe detrás de ellos, sumiendo la cafetería de nuevo en un silencio inquietante. La única evidencia del caos era la taza de café rota en el suelo y el persistente olor metálico del miedo. Sal, el dueño, se quedó congelado detrás del mostrador, un trapo de platos apretado en su mano. Anthony Vance. El Anthony Vance. En mi cafetería, murmuró, mirando a Camila como si le hubieran brotado alas. Camila se hundió en un taburete cercano, sus piernas temblando tanto que apenas podía estar de pie. La adrenalina que había surgido a través de ella momentos antes ahora se drenaba, dejándola hueca y temblorosa. Miró sus manos. Aún temblaban. Acababa de sostener la vida de una leyenda en ellas. Un hombre cuyo valor neto podía resolver el hambre global, y estaba comiendo avena barata en un lugar como este. ¿Por qué? Los siguientes días fueron un borrón. Camila volvió al trabajo, moviéndose a través de sus turnos en un aturdimiento. La historia se convirtió en la leyenda del Silver Spoon. Sal se lo contó a todos los que quisieran escuchar. Los habituales miraban a Camila con un nuevo tipo de asombro. Ya no era solo la camarera silenciosa. Era la chica que salvó al multimillonario. Pero para Camila, se sentía irreal. No había noticias, no había seguimiento. Era como si hubiera soñado todo el evento. Escaneaba las noticias todos los días, su corazón latiendo cada vez que veía el nombre Vance. Pero no había nada. No había informes de que Anthony Vance estuviera hospitalizado. El hombre era tan reclusivo, tan notoriamente privado, que su corporación de miles de millones probablemente podría enterrar la historia de una emergencia médica con facilidad. El silencio era ensordecedor. ¿Estaba bien? ¿Sobrevivió siquiera? El pensamiento de que podría haber muerto después de que ella intentara ayudarlo le enviaba un escalofrío por la espalda. La vida, con su cruel indiferencia, volvió a su ritmo normal y agotador. Llegó una nueva carta, esta del Departamento de Ayuda Financiera del hospital, informándole que su solicitud de asistencia para la cirugía de Liam había sido denegada porque sus ingresos estaban $50 al mes por encima de su umbral. $50. La vida de su hermano estaba siendo medida, pesada y desechada por el costo de un tanque de gasolina. Esa noche, la desesperación era una entidad física, un peso aplastante en su pecho. Liam la encontró llorando silenciosamente en la mesa de la cocina, la carta de denegación arrugada en su puño. ¿Votro no? Preguntó, su voz suave. Era delgado y pálido, pero sus ojos tenían una sabiduría y bondad que le rompían el corazón. Solo pudo asentir, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. Se sentó frente a ella y colocó su mano sobre la suya. Sus dedos estaban fríos. Está bien, Camila. Encontraremos algo. Siempre lo hacemos. Pero no lo hacemos. Finalmente explotó las palabras, saliendo en un torrente de frustración y dolor. No lo resolvemos. Tomo más turnos. Te pones más enfermo. Solicito más ayuda.
Obtenemos más rechazos. Te estoy fallando, Liam. Nunca podrías fallarme, dijo, su voz firme a pesar de su debilidad. Eres la persona más fuerte que conozco. Su fe en ella era tanto su mayor fuerza como su carga más pesada. Se sentía como una fraude. ¿Cuál era el punto de ser fuerte si no era lo suficientemente fuerte? Una semana después del incidente en la cafetería, justo cuando el recuerdo comenzaba a sentirse como un sueño extraño y vívido, un auto se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos. No era solo un auto. Era una declaración. Un Bentley negro reluciente, tan fuera de lugar en su vecindario deteriorado que parecía haber aterrizado de otro planeta. Una mujer emergió del asiento trasero. Era alta y esbelta, vestida con un traje de pantalón gris carbón que probablemente costaba más que el alquiler de Camila por un año. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante, y su expresión era de una evaluación fría y desapegada. Subió los escalones de concreto agrietados hasta su edificio y presionó el timbre de su apartamento. Camila, que había estado observando desde la ventana, sintió un jolt de pánico. Presionó el botón para dejarla entrar, su mente acelerada. ¿Quién era esta? Un momento después, un golpe agudo y confiado sonó en su puerta. Camila tomó una respiración profunda y la abrió, y la mujer estaba allí sosteniendo un maletín de cuero elegante. Sus ojos, del color de pizarra, recorrieron a Camila, tomando sus jeans gastados y camiseta descolorida, el estado shabby del apartamento visible sobre su hombro. ¿Camila Bellueater? Preguntó la mujer. Su voz era nítida, profesional y desprovista de calidez. Sí, mi nombre es Eleanor Hayes. Soy la consejera legal principal del señor Anthony Vance. El mundo pareció inclinarse en su eje. Estaba vivo. Él, está bien, balbuceó Camila. El señor Vance está estable y recuperándose en una instalación privada, declaró Eleanor Hayes, su tono clínico. Ha solicitado que hable con usted. ¿Puedo entrar? Camila retrocedió aturdida, gesticulando para que la mujer entrara. Eleanor Hayes entró en la pequeña sala de estar, sus tacones caros clicando en el piso laminado gastado. No se sentó, sino que se paró en el centro de la habitación, un pilar de poder corporativo en su mundo de pobreza gentil. Señora Bellueater, comenzó, yendo directo al punto. El señor Vance está consciente de que usted fue instrumental en salvar su vida. Su pensamiento rápido, específicamente al administrar la nitroglicerina e informar a los paramédicos de su condición, fue, según su equipo médico, el factor decisivo en su supervivencia. Por supuesto, hemos realizado una verificación de antecedentes exhaustiva sobre usted en el ínterin. Camila sintió un escalofrío, una verificación de antecedentes. Habían estado hurgando en su vida. Trabaja 60 horas a la semana en la cafetería Silver Spoon, continuó Eleanor, como si leyera de un archivo. No tiene antecedentes penales. Es la única guardiana de su hermano de 17 años, Liam Bellueater, quien sufre un defecto cardíaco congénito severo. Tiene aproximadamente $287,000 en deudas médicas pendientes y ha sido denegada por 6 programas diferentes de ayuda financiera para su cirugía necesaria. Cada palabra era un golpe preciso y clínico. Escuchar su vida desesperada expuesta tan cruda por esta extraña era profundamente humillante. ¿Qué quiere? Preguntó Camila, su voz apenas un susurro. Eleanor Hayes finalmente encontró su mirada. El señor Vance no le gusta deberle a nadie. Desea resolver este asunto. Me ha autorizado a hacerle una oferta. Abrió su maletín de un chasquido y sacó una sola carpeta elegante. Se la entregó a Camila. El señor Vance cubrirá el costo completo de la cirugía de su hermano en el Hospital General de Massachusetts bajo el cuidado de la doctora Isabel Morrow, la cirujana cardíaca pediátrica líder del país. También liquidará todas sus deudas médicas existentes.
Además, se establecerá un fondo fiduciario a su nombre con un capital de $1 millón para asegurar su seguridad financiera y la de su hermano en el futuro. Camila miró la carpeta, sus manos temblando. No podía procesar las palabras. Cirugía, deudas liquidadas. $1 millón. Era una fantasía, un sueño febril. Era la respuesta a cada oración que había pronunciado en la oscuridad de la noche. A cambio, añadió Eleanor, su voz aguda, sacando a Camila de su estupor, firmará un acuerdo de no divulgación integral, prohibiéndole hablar alguna vez sobre el incidente en la cafetería. La condición médica del señor Vance o este arreglo con nadie por cualquier razón por el resto de su vida. Camila miró de la carpeta al rostro impasible de la abogada. Esto no era un acto de generosidad. Era una transacción, un acuerdo corporativo limpio y frío. Estaba comprando su silencio, limpiando un cabo suelto. El pensamiento fue un chorro de agua helada. ¿Por qué?, preguntó Camila, encontrando su voz. ¿Por qué estaba siquiera en esa cafetería? La expresión de Eleanor Hayes se tensó. Los asuntos personales del señor Vance no son parte de esta discusión. La oferta está sobre la mesa, señorita Bellueater. Su hermano recibe su cirugía que salva vidas. Usted obtiene una nueva vida. Todo lo que tiene que hacer es firmar los papeles y desaparecer. Tiene 24 horas para decidir. La carpeta yacía en la mesa de la cocina como una bomba. Durante horas después de que Eleanor Hayes se fue, Camila solo la miró. Su mente un torbellino de emociones conflictivas. Alivio tan poderoso que casi la hizo nauseosa luchaba con un profundo sentido de inquietud. La vida de Liam entregada a ella, la cirugía, el mejor médico, un futuro libre del peso aplastante de la deuda. Era todo lo que siempre había querido. Pero la forma en que se ofrecía se sentía sucia. Era un trato de negocios, su silencio a cambio del corazón de su hermano. Anthony Vance no era un salvador benevolente. Era un CEO cerrando un trato, mitigando un riesgo. El riesgo era ella, la camarera que vio al multimillonario intocable en su momento más vulnerable. Liam llegó a casa de su trabajo de medio tiempo en la biblioteca, una concesión a su salud que le permitía trabajar en un entorno tranquilo y sentado. Vio la carpeta y la mirada en el rostro de Camila inmediatamente. ¿Qué es?, preguntó, su ceño fruncido con preocupación. Camila tomó una respiración profunda y explicó todo. La mujer en el traje, la identidad del señor Harrison, la oferta increíble que cambiaba la vida, y la única condición escalofriante, el da. Mientras hablaba, la expresión de Liam pasó de la incredulidad a una ira silenciosa y hirviente que la sorprendió. Entonces, quiere comprarnos, dijo Liam plano cuando terminó. Quiere tirar dinero al problema para poder volver a fingir que gente como nosotros no existe. Liam, esta es la doctora Morrow, dijo Camila, su voz suplicante mientras golpeaba la carpeta. Esta es la cirugía. Esta es tu oportunidad. ¿Importa por qué lo hace? Por supuesto que importa, disparó de vuelta, su voz elevándose con una pasión rara. No lo hace por ti, Camila. Lo hace por él. Está borrando una inconveniencia. No te ve. Solo ve un cabo suelto. No me importa si me ve, gritó Camila, la desesperación finalmente quebrando su voz. Me importa que tú vivas. Me importa poder dormir una noche sin preguntarme si será la última. ¿Qué importa mi orgullo comparado con eso? Su discusión fue cruda y dolorosa, alimentada por años de miedo y frustración reprimidos. Para Liam, se trataba de dignidad. Se negaba a ser un descarte caritativo de un multimillonario. Para Camila, se trataba de supervivencia. La dignidad era un lujo que había aprendido a vivir sin hace mucho. Al final, fue el propio cuerpo frágil de Liam el que resolvió el debate. La discusión lo dejó sin aliento, su rostro pálido y su mano presionada contra su pecho. Verlo así destrozó la resolución de Camila. No había elección.
nunca la había habido. Al día siguiente, llamó a Eleanor Hayes y aceptó. La transformación fue inmediata y vertiginosa. En 48 horas, Lien tenía una cita en Más General con el equipo de la doctora Morrow. Hombres en trajes de una firma de gestión financiera llegaron para manejar su deuda. Las montañas de facturas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Se sentía como ver su vida siendo reescrita por una mano invisible. Una semana después, Eleanor Hayes llamó de nuevo. El señor Vance desea verla, anunció, su tono no dejando lugar para negativa. Un auto negro estará esperándola mañana. El auto la llevó lejos de la ciudad hacia los suburbios dorados, donde las casas no eran solo casas, sino vastas propiedades escondidas detrás de muros de piedra y portones de hierro. Se detuvieron frente a un portón monolítico que se abrió silenciosamente, revelando un largo camino sinuoso flanqueado por robles antiguos. La mansión al final era menos un hogar y más un museo privado, una estructura formidable de piedra y vidrio con vista a un vasto césped manicured que descendía hacia el océano Atlántico. Camila, con sus mejores jeans y una blusa limpia, se sentía como una intrusa de otra dimensión. Una ama de llaves de aspecto severo la guió a través de habitaciones cavernosas llenas de arte praísles e imponente mobiliario, todo frío e intocado. No había vida aquí, no calidez. Era un monumento a la riqueza, no un hogar. La llevaron a una vasta biblioteca. Estanterías se elevaban 2 pisos de altura, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos nunca. En el centro de la habitación, sentado en un sillón de cuero de respaldo alto cerca de una chimenea rugiente, estaba Anthony Vance. Se veía diferente del hombre en la cafetería. Estaba vestido con una bata de seda, y una manta de cashmere estaba drapeada sobre su regazo. La fragilidad aún estaba allí, pero en este entorno estaba justapuesta con un aura de inmenso poder. Sus ojos, claros y agudos, la siguieron mientras se acercaba. Señora Bellueater, dijo, su voz más fuerte de lo que recordaba, aunque aún ronca. Gracias por venir. Gracias por recibirme, señor Vance, respondió, su voz pequeña en la vasta habitación. Me alegra ver que está mejor. Una ilusión, te aseguro, dijo con una sonrisa seca y sin humor. Los doctores me han comprado tiempo, no una cura. Por favor, siéntese. Se sentó tentativamente en el borde de un sofá plush frente a él. Un silencio incómodo colgaba entre ellos. Imagino que piensas que soy un viejo bastardo ingrato, dijo blandly. Enviando a mi abogada, tratando esto como una fusión corporativa. Camila se sorprendió por su franqueza. Yo, solo estaba agradecida por la ayuda para mi hermano. No me mientas, niña, espetó, sus ojos destellando con intensidad. Es insultante. Salvaste mi vida. Actuaste con coraje e inteligencia. Y respondí haciendo que mi equipo legal investigara cada rincón de tu vida y luego ofreciéndote un cheque para callarte. Fue un gesto transaccional crudo, y ambos lo sabemos. Camila no sabía qué decir. Tenía razón. He pasado 50 años construyendo un imperio, continuó, su mirada drifting hacia el fuego. Lo hice confiando en nadie, asumiendo que todos tenían un ángulo, un precio. Cuando llegas a mi posición, la bondad es una mercancía, una actuación que la gente pone para obtener algo de ti. Asumí que no eras diferente. ¿Qué encontraron sus investigadores? Preguntó Camila en voz baja. ¿Te dijeron que planeaba demandarte? Dejó escapar una risa seca y rasposa. Me dijeron que trabajas 60 horas semanales por salario mínimo, que no has comprado un abrigo nuevo en 4 años, que cada dólar extra que tienes va a las facturas de farmacia de tu hermano. Me dijeron que después de salvar mi vida, no llamaste a los periódicos para vender tu historia. Volviste a tu apartamento y discutiste con tu hermano sobre la ética de aceptar mi dinero de sangre. Me dijeron que eres una persona de carácter, señora Bellueater. Un concepto tan ajeno en mi mundo que apenas lo reconocí.
Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. Por eso te pedí que vinieras aquí. El arreglo se mantiene. Tu hermano tendrá su cirugía. Tu futuro está asegurado. Pero estoy agregando una nueva condición. El corazón de Camila se hundió. Una nueva condición. Quiero que me visites 2 veces por semana, 1 hora cada vez. Hablaremos. Camila lo miró confundida. ¿Hablar de qué? De cualquier cosa que no sea reuniones de junta, precios de acciones o adquisiciones hostiles, dijo. Háblame de tu vida, de libros de arte, de las luchas de la gente común. Recuérdame un mundo del que he pasado medio siglo aislándome. Hizo una pausa, su mirada intensa. Mis doctores pueden manejar mi cuerpo. Mis abogados manejan mi fortuna, pero he llegado a la cruda realización de que mi alma ha sido dejada completamente desatendida. Tu trabajo, señorita Bellueater, es ser una consultora para mi alma. Antes de que pudiera responder, una puerta lateral de la biblioteca se abrió. Un joven, guapo y vestido con un traje impecablemente tailorizado, entró. Tenía las facciones agudas de Anthony, pero sus ojos eran fríos y arrogantes. Padre, dijo el joven, su voz goteando desdén mientras miraba a Camila. Veo que estás entreteniendo a la ayuda contratada. ¿No crees que esto ha durado lo suficiente? Le pagaste a la chica. Déjala volver a su cuchara grasienta donde pertenece. El rostro de Anthony Vance se endureció en una máscara de furia fría. Jasper, esta es la señora Camila Bellueater. Es mi invitada y le mostrarás el respeto que merece. Jasper Vance, el único hijo y heredero de Anthony, dejó escapar una risa corta y contemptuosa. ¿Respeto por una cazafortunas camarera que tuvo suerte? Probablemente ya está planeando cómo gastar el dinero. Eres un viejo sentimental tonto, padre. Esta chica es una depredadora, y la estás dejando entrar directamente en el corazón de nuestras vidas. Giró sus ojos fríos hacia Camila, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Disfrútalo mientras dure, siseó. Porque estaré vigilándote, y en el segundo que cometas un error, te aplastaré. La batalla por la fortuna de Anthony Vance acababa de comenzar, y Camila Bellueater, la camarera que solo quería salvar a su hermano, estaba parada justo en el medio. La vida se convirtió en una extraña realidad bifurcada para Camila. Los lunes, miércoles y viernes, era la misma camarera anónima, sirviendo hash y vertiendo café en el Silver Spoon. Los olores y sonidos familiares, un ancla reconfortante a su vieja vida. Pero los martes y jueves, un auto negro silencioso aparecería en su acera y sería llevada al Estate Vance, una jaula dorada de riqueza inimaginable y soledad asfixiante. Sus visitas con Anthony se convirtieron en el punto quieto de su mundo giratorio. La introducción venenosa de Jasper había establecido el tono para la atmósfera del estate, un lugar de sospecha y juicio silencioso. El personal era cortés pero distante, sus ojos siguiéndola con una mezcla de curiosidad y contempt. Ella era la outsider, la anomalía, la camarera que no pertenecía. Pero en la biblioteca con Anthony, el mundo exterior se desvanecía. Sus conversaciones fueron hesitants al principio. Él le preguntaba sobre su día en la cafetería, sobre las vidas de los habituales, sobre las esperanzas y sueños de Liam. Ella, a su vez, le preguntaba sobre los libros en sus estanterías, sobre los países que había visitado, sobre el hombre que era antes de convertirse en una leyenda. Descubrió que era un hombre de profundas contradicciones. Era ruthless en su evaluación del mundo de los negocios, pero poseía una profunda apreciación por la música clásica y el arte renacentista. Había construido un imperio prediciendo el futuro de la tecnología, pero se sentía completamente desconectado de las simples emociones humanas que impulsaban el mundo. Hablaba de su difunta esposa con una ternura que rompía el corazón, un contraste crudo con el despido frío con el que hablaba de su hijo. Jasper ve el imperio como su derecho de nacimiento, explicó Anthony una tarde, mirando al fuego. Lo ve como una máquina para generar riqueza.
No entiende que lo construí. Lo construí para probar algo. A un padre que dijo que no llegaría a nada. A un mundo que me veía como un chico pobre con ideas por encima de su estación. Pasé mi vida construyendo una fortaleza de éxito. Y ahora me encuentro prisionero dentro de sus muros. Camila comenzó a ver al anciano de la cafetería de nuevo, el alma solitaria buscando refugio en el anonimato de una multitud. No había estado buscando avena. Había estado buscando un lugar donde no fuera Anthony Vance el multimillonario, sino solo un hombre. Mientras tanto, la cirugía de Liam estaba programada. Todo el peso de la legendaria máquina médica de Mass General ahora estaba enfocado en su hermano. Pasó por una batería de pruebas, se reunió con equipos de especialistas y fue tratado con un nivel de cuidado y atención que se sentía como algo de una película. El miedo aún estaba allí, un zumbido constante bajo la superficie, pero ahora estaba Last con una emoción poderosa y desconocida, esperanza. El cambio en sus vidas era staggering. El fondo fiduciario de $1 millón manejado por la firma de Anthony comenzó a pagarles un estipendio mensual. Camila pudo dejar su trabajo en la cafetería, una decisión que se sentía tanto liberadora como aterradora. Sal la abrazó al despedirse, sus ojos misty. No te olvides de nosotros los pequeños, dijo, solo medio en broma. Usó el dinero para alquilar un pequeño apartamento limpio cerca del hospital, lo llenó con muebles cómodos y compró a Liam una laptop de última generación para que pudiera mantenerse al día con sus estudios. Por primera vez, podía comprar comestibles sin revisar las etiquetas de precios, pagar una factura de servicios sin un sentido de dread. Pero el confort estaba tainted. Cada compra se sentía como si viniera a costa de su silencio, un recordatorio del extraño pacto que había hecho. Jasper Vance se aseguró de que nunca lo olvidara. Comenzó a aparecer en el estate durante sus visitas, una serpiente guapa y sonriente. Interrumpiría sus conversaciones con un insulto velado, un comentario sarcástico sobre su background, o una pregunta pointed sobre sus intenciones. Entonces, Camila, dijo un día, recostado contra el marco de la puerta de la biblioteca, un vaso de whisky en la mano, ¿has decidido que ya te comprarás con tu nueva fortuna? ¿O quizás una pequeña villa Tastfel en el sur de Francia? Jasper, basta, advirtió Anthony, su voz baja. Solo tengo curiosidad, padre, continuó Jasper, sus ojos fijos en Camila. Quiero entender el proceso de pensamiento de alguien que gana la lotería. Debe ser dissing. No es una lotería, dijo Camila, su voz tranquila pero firme. Y no tengo intención de comprar un yate. No, una lástima, sonrió Jasper. Escucho que vives en un apartamento más bonito. Conduciendo un auto nuevo. Es asombroso lo rápido que los gustos de uno pueden elevarse. Estás aprendiendo nuestro mundo, Camila. Pero nunca te engañes pensando que serás parte de él. Su guerra psicológica era implacable. Era un maestro del corte sutil a la humillación pública, disfrazada de broma. Derramaría accidentalmente una bebida sobre ella, luego reírse. Mencionaría una historia de noticias sobre un estafador que timó a un millonario anciano y luego la miraría pointedly. Estaba tratando de romperla, de alejarla, de probarle a su padre que no era más que un parásito común. Camila intentó ignorarlo, enfocarse en Anthony y la fecha de la cirugía de Liam que se acercaba rápidamente. Pero las palabras de Jasper eran como veneno filtrándose en sus pensamientos, haciéndola cuestionar sus propios motivos. ¿Se estaba acostumbrando a esta vida? ¿Estaba comenzando a disfrutar el confort, la seguridad? ¿Había una parte de ella que era exactamente lo que Jasper decía que era? La situación escaló cuando Anthony hizo un cambio significativo en su testamento. Eleanor Hayes informó a Camila del desarrollo. Su rostro tan impasible como siempre, aunque Camila detectó un flique de algo, quizás respeto, en sus ojos. Anthony estaba estableciendo una nueva fundación caritativa, la Fundación Bellueater, dedicada a proporcionar ayuda financiera a familias enfrentando gastos médicos catastróficos.
La estaba sembrando con un endowment inicial de $500 millones. Y había nombrado a Camila Bellueater en su junta directiva para activarse pan su muerte. Cuando Jasper se enteró, la delgada venir de civilidad se rompió completamente. La acorraló en el largo pasillo de mármol después de una de sus visitas. Su rostro estaba pálido de rabia, sus ojos blazing. $500 millones, siseó, agarrando su brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. No eres solo una ladrona. Eres un cáncer comiendo mi familia, mi legado. Suéltame, dijo Camila, tratando de liberar su brazo. Piensas que has ganado, ¿verdad? Se burló, su rostro cerca del suyo. Piensas que la sentimentalidad de mi padre te protegerá, pero es un viejo moribundo. No es a quien deberías temer. Este es mi mundo en el que has tropezado, y lo quemaré hasta los cimientos antes de dejar que una nadie como tú tome lo que es mío. La soltó abruptamente, su pecho agitándose. Ya no es un juego, dijo, su voz cayendo a una calma mortal. Esto es guerra, y no tienes idea de con quién estás peleando. Se giró y se alejó, sus pasos resonando en el salón cavernoso. Camila se quedó congelada, su brazo palpitando donde la había agarrado. La jaula dorada de repente se había convertido en un campo de batalla, y ella estaba en la línea frontal, completamente sola. El miedo por la salud de Liam ahora estaba unido por un nuevo terror más personal. Jasper no solo estaba tratando de alejarla. Estaba tratando de destruirla. La declaración de guerra de Jasper Vance no fue una amenaza vacía. Comenzó su campaña no con un asalto frontal, sino con un veneno sutil e insidioso goteado en las venas de la opinión pública. El primer artículo apareció en un notorio tabloide de Boston. El titular era sensacional: Ángela al lado de la cama del multimillonario o estafadora cazafortunas. El curioso caso de la camarera y la fortuna Vance. La historia era una obra maestra de insinuación y hechos cuidadosamente seleccionados. Pintaba a Camila como una oportunista calculadora que había enredado al vulnerable y enfermo Anthony Vance. Mencionaba la enfermedad de su hermano, pero la enmarcaba como una conveniente historia de llanto. Fuentes anónimas cercanas a la familia fueron citadas expresando su preocupación por la generosidad inusual de Vance y su juicio nublado. Fotos de Camila fueron salpicadas en la página. Un shot granoso de ella en su uniforme de cafetería, luciendo cansada y estresada, colocado justo al lado de una foto de paparazzi de ella saliendo del Bentley que la recogía. El contraste era crudo y condenatorio. Era una caricatura, una villana en una historia que no escribió. El artículo fue solo el comienzo. Una inundación de blogs de chismes en línea lo recogieron, embelleciendo la narrativa. Camila Bellueater se convirtió en un meme, un símbolo de codicia. Su nombre fue arrastrado por el lodo. Las secciones de comentarios estaban llenas de especulación vil sobre su relación con Anthony. Personas de su pasado fueron contactadas, viejos compañeros de clase y excompañeros de trabajo, sus palabras torcidas para encajar en la narrativa de una mujer que siempre fue ambiciosa y buscando una salida. El impacto en Camila fue devastador. Dejó de salir del apartamento a menos que tuviera que hacerlo. Las miradas de extraños en la calle se sentían diferentes, last con juicio. Cuando llevó a Liam a una cita preoperatoria, vio a una enfermera susurrar a otra mientras la miraban, y la vergüenza era un quemazón física. No dejes que te afecten, le dijo Liam ferozmente desde su cama de hospital donde estaba undergoing tratamientos preparatorios. No te conocen. Pero no podía evitarlo. El veneno de Jasper estaba funcionando. Comenzó a ver la caricatura de sí misma en el espejo. ¿Había sido ingenua? ¿Había caminado en una trampa? Sus visitas al estate se volvieron fraud con tensión. Anthony estaba furioso por los artículos, pero sus intentos de suprimirlos solo parecían añadir combustible al fuego, enmarcados como las acciones de un hombre siendo manipulado. Se estaba debilitando. La enfermedad lo reclamaba lenta pero inexorablemente.
Pasaba más días confinado a su cama, y sus conversaciones se movieron de la biblioteca a su vasta y sombría habitación. La necesitaba allí más que nunca, un enlace a un mundo de autenticidad que se sentía cada vez más distante. Está tratando de aislarme, rasgó Anthony una tarde, su respiración superficial. Te quiere fuera porque eres la única con quien hablo que no tiene el apellido Vance o un salario pagado por mí. Piensa que si te aleja, capitularé. Le daré control total del estate antes de morir. Tal vez debería irme, susurró Camila. El pensamiento una dolorosa traición a su promesa. Tal vez tu vida sería más fácil sin mí en ella. La mano de Anthony, delgada y papirácea, salió disparada y agarró su muñeca con fuerza sorprendente. No, comandó, sus ojos burning con una intensidad febril. No dejarás que gane. Eres más fuerte que él, Camila. Tu moneda es la bondad e integridad. La suya es solo dinero. Al final, verás cuál tiene más valor. Jasper, mientras tanto, escaló sus ataques directos. Tenía a un investigador privado siguiéndola, documentando cada movimiento suyo. Una tarde, un hombre se acercó a ella en la cafetería del hospital. Era un reportero de una organización de noticias más reputable. Señorita Bellueater, comenzó, estoy haciendo una historia sobre la familia Vance. Jasper Vance me ha proporcionado documentos sugiriendo que presionaste a su padre para cambiar su testamento y que tienes un historial de inestabilidad financiera y leveraging relaciones personales para ganancia. ¿Le gustaría comentar? Sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Eso no es cierto. Tiene estados de cuenta bancarios, cartas. Está construyendo un caso de que estás ejerciendo influencia indebida sobre un hombre en salud fallida. Está preparando desafiar legalmente tu posición en la junta de la fundación y quizás incluso la competencia de su padre. Era un jaque mate. Jasper no solo estaba tratando de difamarla en los tabloides. Estaba sentando las bases para una batalla legal que la retrataría como una criminal y a su padre como un viejo senil. Si tenía éxito, podría ganar poder notarial, apoderarse del control de la fortuna Vance y deshacer todo lo que Anthony había puesto en lugar, incluyendo la financiación para la cirugía de Liam. La amenaza ya no era solo a su reputación, sino a la vida de su hermano. Camila se sentía atrapada, acorralada. Confió sus miedos a Eleanor Hayes durante una llamada telefónica tensa. La abogada, por primera vez, dejó caer su máscara profesional. Jasper es un tiburón que huele sangre en el agua, dijo Eleanor, su voz tensa con una ira controlada. Te ha subestimado y ha subestimado groseramente a su padre. El señor Vance es frágil, pero su mente es tan aguda como siempre. No te involucres con los medios. No hables con nadie. Confía en el proceso y confía en el señor Vance. Pero confiar era difícil cuando el mundo se cerraba. El día antes de la cirugía programada de Liam, el golpe final más vicious aterrizó. Camila recibió un grueso sobre Manila de un courier. Dentro había una colección de fotografías. Eran de ella y Anthony en la biblioteca, tomadas desde la distancia a través de la ventana. En una, él agarraba su mano mientras le contaba una historia. En otra, ella ajustaba la manta en su regazo. Eran momentos de conexión humana simple, pero arrancados del contexto y vistos a través de la lente de la narrativa de Jasper, parecían sórdidos y manipulativos. En el fondo de la pila había una sola hoja de papel con un mensaje tipeado. Es una historia poderosa. La joven skimming aprovechándose de un viejo moribundo. Puedo dar estas a todas las principales redes de noticias mañana por la mañana. O puedes alejarte, desaparecer, renunciar a cualquier reclamo a la fundación y cualquier contacto adicional con mi padre. Si lo haces, la financiación para la cirugía permanece, si no, no solo destruiré tu nombre. Presentaré una injunction de emergencia para bloquear el uso de fondos del estate para el procedimiento de tu hermano pending una audiencia de competencia para mi padre. La elección es tuya. Tienes hasta las 8 de la mañana.
Camila miró el mensaje, su sangre corriendo fría. Finalmente había encontrado el arma perfecta. Estaba amenazando con detener la cirugía de Liam, la única cosa que no arriesgaría. La había acorralado, sosteniendo un cuchillo en la garganta de su hermano, y le pedía que se rindiera. Jasper no era solo una serpiente en el jardín. Estaba listo para quemar todo el jardín. El mundo se volvió silencioso. El zumbido de la maquinaria del hospital, el sonido distante de la ciudad, todo se desvaneció mientras Camila leía el ultimátum de Jasper una y otra vez. Detendría la cirugía. Las palabras resonaban en los rincones terrifying y silenciosos de su mente. Usaría los tribunales, los medios, todo el peso del Imperio Vance para detener el procedimiento que estaba a menos de 12 horas. El pánico, frío y agudo, la CISD. Durante semanas había soportado la humillación y las mentiras, pero nunca imaginó que Jasper sería tan cruel como para usar a su hermano enfermo como un peón. Jasper había weaponizado su amor por Liam, creando una elección que no era elección en absoluto. Si luchaba por su honor, Liam pagaría el precio ultimate. No había tiempo para abogados o apelaciones desesperadas. Una injunction legal, incluso una frívola, podría significar un retraso fatal. Su decisión fue inmediata, un reflejo de amor puro y sacrificio. La noche fue un borrón de gris silencioso. Se sentó junto a la cama de Liam, observando el ascenso y descenso constante de su pecho, memorizando la mirada pacífica en su rostro dormido. Confiaba en ella para resolverlo, y de una manera lo estaba haciendo. Estaba tomando la única elección que garantizaba su vida. A las 6:30 de la mañana, dejó una nota corta y heartbreaking en su mesa de noche, presionó un beso en su frente y salió de la habitación sin mirar atrás. La luz gris de la mañana apenas estaba rompiendo cuando un auto negro nondescript se detuvo en la acera. Subió. El viaje silencioso a través de la ciudad despertando se sintió como una procesión fúnebre para la vida que podría haber tenido. Llegaron a una elegante oficina legal del centro donde un abogado que nunca había visto antes le presentó una pila de documentos. Era una rendición legal integral. Estaba renunciando a su rol en la junta de la fundación, waiving cualquier reclamo futuro al estate Vance y borrándose de la vida de Anthony. Su mano tembló mientras tomaba el bolígrafo, la imagen de Liam siendo preparado para la cirugía burning en su mente. Este era el precio. Tomó una respiración profunda y comenzó a firmar su nombre una y otra vez. Cada firma una derrota fresca. Mientras su bolígrafo tocaba la línea de firma en la página final, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. «Deténgase». Camila miró arriba Stan. Eleanor Hayes estaba en la puerta, su rostro una máscara de furia fría, flanqueada por 2 guardias de seguridad imponentes. «Todo este procedimiento es ilegal», anunció Eleanor, su voz resonando con autoridad. «La señora Bellueater está firmando estos documentos bajo coacción. Son nulos y void». El abogado de Jasper se levantó abruptamente. «No sé quién es usted, pero mi cliente». «¿Su cliente?», cortó Eleanor. «Es un criminal». Justo entonces, una puerta lateral se abrió y Jasper Vance fue empujado a la habitación. Su traje impecablemente tailorizado arrugado, su rostro un desastre de shock e incredulidad. «¿Qué significa esto?», demandó. «Significa que has perdido», dijo una voz débil pero firme. Todas las cabezas se giraron hacia un gran monitor en la pared, que Flick da la vida. Mostraba a Anthony Vance propped up en una cama de hospital. Estaba pálido y frágil, pero sus ojos blazing con un fuego frío y claro. «Padre, ella te manipuló», suplicó Jasper, su arrogancia crumbling en desesperación. «Estaba protegiendo a nuestra familia». «No estabas protegiendo a nuestra familia», contrarrestó Anthony, su voz ganando fuerza. «Amenazaste con retener cuidado que salva vidas a un niño enfermo para chantajear a una mujer cuyo único crimen fue mostrarme bondad. Has probado que no tienes honor, ni empatía, ni alma».
No eres mi hijo. No más. La mirada de Anthony encontró la de Camila a través de la cámara, sus ojos suavizándose. Perdona a un viejo por ponerte a través de esto, Camila. Tuve que dejar que mostrara su verdadero rostro. Tuve que estar seguro. Luego miró de vuelta a la habitación en general. Eleanor, proceda. Eleanor Hayes dio un paso adelante y colocó un solo documento en la mesa frente al rostro ceniciento de Jasper. Este es un aviso legal irrevocable. Has sido removido como beneficiario del estate Vance y terminado de Vance Industries Effective inmediatamente. Estás desheredado. Jasper miró el papel, el mundo en el que había construido toda su identidad dissolving ante sus ojos. La traición ultimate había sido la suya propia. En el monitor, Anthony Vance tomó una larga respiración shattering, una vida de decepción contenida en el sonido. Miró a Camila una última vez. Ve con tu hermano, niña. La fundación es tuya. Haz bien con ella. La pantalla se oscureció. Camila regresó al hospital en un aturdimiento, los eventos traumáticos de la mañana sintiéndose como una pesadilla surreal. Caminó al área de espera quirúrgica justo cuando una enfermera con un rostro amable emergió de las puertas dobles. ¿Camila Bellueater? Preguntó la enfermera con una sonrisa cálida. El corazón de Camila se detuvo. Sí, está. La cirugía de Liam salió, dijo la enfermera. La doctora Morrow dijo que no podría haber ido mejor. Está en recuperación. Todo va a estar bien. Las palabras, tan simples, tan poderosas, rompieron la presa de su compostura. Los años de miedo, las semanas de tormento, el horror de las últimas 12 horas, todo salió derramándose mientras se hundía en una silla y lloraba con puro alivio no adulterado. La guerra había terminado. Liam estaba a salvo. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de sanación. La recuperación de Liam fue lenta pero constante, cada día trayendo más color a sus mejillas y más fuerza a su cuerpo. Camila visitó a Anthony Vance una última vez en un ala privada de Jaspis. La pelea había tomado lo último de su fuerza, pero su rostro estaba pacífico, la mirada haunted de la cafetería finalmente ida. Tú cambiaste mi vida, Anthony, susurró, sosteniendo su mano delgada. Salvaste a mi hermano. No, niña, la corrigió gentilmente, una fan sonrisa en sus labios. Nos salvamos mutuamente. Anthony Vance falleció 2 días después, dejando atrás un imperio global. Jasper, deshonrado y sin un centavo después de un desafío legal fallido, desapareció de la vida pública. Y Camila Bellueater, la camarera del Silver Spoon Diner, ahora era la directora de la Fundación Bellueater, dotada con $500 million. La responsabilidad era daunting. ¿Qué sabía ella de dirigir una organización caritativa masiva? Pero entonces comenzó a leer las cartas. Llegaron por miles. Cada una un espejo de su propia lucha. Historias de padres ahogándose en deudas, de familias tomando elecciones imposibles, de esperanza disminuyendo ante una enfermedad catastrófica. Encontró su propósito en esas cartas. Guiada por Eleanor Hayes, Camila construyó la fundación en un principio simple, empatía. No había laberintos burocráticos ni umbrales crueles. El único criterio era la necesidad y la esperanza. Se reunía con familias ella misma, escuchando sus historias y ofreciéndoles la misma lifeline que le habían dado. Su pasado no era una fuente de vergüenza, sino su mayor asset, permitiéndole conectar con la gente de una manera que ningún filántropo corporativo podía. Liam, con su nuevo corazón sano, se graduó con honores y fue aceptado en el programa de ingeniería de MIT, su mente brillante ahora libre para Soar. Se convirtió en un asesor juvenil para la fundación, un testimonio vivo de su misión. La vida de Camila había cambiado para siempre, pero no por el dinero. Su riqueza no estaba en una bóveda bancaria. Estaba en las fotos de niños sonrientes en la pared de su oficina, en las llamadas de agradecimiento tearful de padres agradecidos.
Y en el conocimiento de que estaba transformando un legado de soledad en un legado de esperanza. Había salvado la vida de un multimillonario, y a cambio, él le había dado el poder de salvar miles más, probando que los mayores cambios no vienen del poder o la riqueza, sino de la moneda silenciosa e invaluable de la bondad humana. La historia de Camila y Anthony Vance nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la profundidad de su compasión. En un mundo que a menudo se siente frío y transaccional, es fácil creer que la bondad es una debilidad. Pero la historia de Camila prueba que es la moneda más poderosa que tenemos. Un pequeño acto, un momento de ver la humanidad en un extraño, no solo salvó una vida. Creó un efecto ripple de esperanza que tocó innumerables otras. Si esta historia te conmovió y te recordó el poder que todos tenemos para marcar una diferencia, por favor toma un momento para presionar el botón de like. Comparte este video con alguien que necesita oír una historia de esperanza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias de vida real que prueban que una persona puede y cambia el mundo.